Paradigma de la identidad. Construcción de la identidad colectiva y el sentido de pertenencia social. La identidad es algo que diferencia a los seres humanos de otros, y en donde se encierran múltiples factores que lo van conformando a lo largo de la vida. Sin embargo, en la etapa adolescente es cuando se puede observar con mayor facilidad la construcción de la misma. La adolescencia se precisa como un curso de cambios constantes. Es el lapso en que se deja la infancia y se pretende llegar a la adultez. Es aquí donde se vive un ciclo de transformación y construcción valiosa, ya que es en esta fase cuando, como individuos, creamos y cimentamos lo que será nuestra identidad y nuestra personalidad distintiva. También es cuando con mayor fuerza nos posesionamos de los efectos socializadores que nos integran en una comunidad. Este grupo social es uno de los sectores más receptivos a cualquier estímulo del exterior y específicamente a los estímulos audiovisuales, que han descubierto que este conjunto forma un fragmento importante de mercado. Por la diversidad de preferencias al resto de los otros grupos sociales, donde existe una idea principal que se refiere a cada uno de nosotros, posee una identidad auténtica e indivisible. Hoy en día los distintos medios han ido tomando fuerza, como lo son las redes sociales, que día a día han aumentado el número de usuarios y que sin duda están marcando una época de cambio. Identidad colectiva. En cuanto a la identidad colectiva en el contexto de la modernidad, las perspectivas sociológicas y antropológicas sobre la identidad concentran su atención en el punto de vista de los representantes sociales sobre sí mismos. De ahí que piensen a la identidad como una construcción subjetiva fijada por el contexto social. Por ello reflexionan que los mecanismos a través de los cuales se construye la identidad no son siempre los mismos. La identidad colectiva es una construcción sociocultural. La edificación del sentido de pertenencia está linealmente relacionada con las interacciones sociales, la cultura y el contexto social. El sentido de pertenencia supone que el ser humano desarrolla una actitud consciente respecto a otras personas, en quienes se ve reflejado por identificarse con sus valores y costumbres. Confiere una conducta activa al individuo que está dispuesto a defender su grupo y a manifestar su adhesión, apoyo o inclusión a la comunidad de manera directa. El sentido de pertenencia puede encontrarse en la relación entre una persona y su país, el lugar de nacimiento, sumado a la crianza y la educación en un determinado territorio. Puede generar un sentido de pertenencia que lleve a un individuo a identificarse con sus compatriotas y a desear el bien a su nación, incluso cuando esto signifique que otra se vea perjudicada. Sin lugar a dudas, el ámbito en el que más comúnmente se aprecia este lazo aparentemente irrompible es el deporte, especialmente en el fútbol. Vida cotidiana se entrelazan y se complementan. La sociedad es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten algunos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes que a menudo usamos mal. Como sinónimos, cultura y sociedad, ya que son conceptos distintos. Sociedad hace referencia a la agrupación de personas, mientras que la cultura hace referencia a su producción y a las actividades transmitidas de generación en generación a lo largo de la historia. Incluyen costumbres, lenguas, creencias y religión, artes y ciencias. El individuo. La palabra individuo o persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia de sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Además, cuenta con ideas diferentes de los demás, convirtiéndolo en un ser único e irrepetible. Entre un individuo y la sociedad existe una relación muy profunda. Mientras más sabes de ti mismo, más sabes de una sociedad. Proceso de socialización. Es aquel ser vivo que al momento de estar en el vientre de su madre ya forma parte de una sociedad, porque desde ese momento ya interactúa con sus padres. Y al nacer comienza a adaptarse a las diferentes normas y deberes que demanda la sociedad, en la que se va a desarrollar. Se convertirá en un ciudadano con valores, derechos, costumbres, según el medio que lo rodea.
los que les servirán para relacionarse y convivir en armonía con los demás. Ya siendo un adulto, el individuo verá un modo distinto a la sociedad. Es decir, busca compañeros de trabajo, compañeros de aula y amigos para sobresalir e interactuar, logrando formar parte de la sociedad. Los agentes sociales son los que permiten la absorción de conocimientos y la adaptación al entorno social en el que nos desarrollemos. Esto a su vez se lo conoce como instituciones que formarán parte importante de nuestras vidas. Instituciones primarias. Entre las instituciones primarias están la familia y la escuela, ya que son las que tienen una mayor importancia en el individuo. Es en donde se adquieren los primeros lazos afectivos, capacidades intelectuales y sociales. Instituciones secundarias. Es en donde el individuo forma parte activamente de la sociedad, compartiendo con sus padres la adquisición de conocimientos de la realidad. En estas instituciones se encuentran la iglesia, amigos, asociaciones y medios de comunicación. Instituciones terciarias. El trabajo es la etapa en la cual el individuo se reinserta en una sociedad, con el trabajo de conseguir una interacción adecuada. El individuo se mantiene en una búsqueda constante de su propia identidad y en su rasgo personal y de una insignia propia de lo que lo diferencia de sus pares. La identidad social. Según Henry Tanfeld, la identidad social es aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos sociales, junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. Las personas se identifican con grupos con el fin de maximizar su distinción positiva en una sociedad. La identidad cultural es la que nos dice quiénes somos del individuo, es más que un conjunto de costumbres, creencias, objetivos, valores, respuestas emocionales o actividades que responden siempre a patrones culturales. Cada sociedad contiene características de identidades que es parte del conocimiento objetivo de sus miembros. La sociedad no solo define, sino también crea una realidad psicológica. El individuo se da en cuenta de sí mismo en la sociedad. Esto quiere decir que reconoce su identidad en términos socialmente definidos, y estas definiciones se convierten en realidad en la medida que el individuo convive en una sociedad. Con respecto a nuestro tema, determinamos las siguientes conclusiones. Un proceso social da como resultado un individuo que estará ligado permanentemente a lo que espera la sociedad de este mismo. No obstante, el individuo puede cumplir simultáneamente con uno o más roles tales como padre, hijo y trabajador, e iniciar una vida en la sociedad con metas y propósitos que poco a poco irá forjando y construyendo día a día hasta llegar a sus ideales, gracias a todo lo aprendido a lo largo de su vida. Resumen. El cambio social es un proceso natural de la sociedad y se mantiene en constante movimiento. Fundamentalmente se requiere a los procesos que modifican las reacciones de la estructura social. Los cambios son más claros en las sociedades modernas. Entre los factores que generan y promueven cambios son económicos, políticos, cultural y muchas veces la seguridad, proceso en el cual cada individuo está vinculado al cambio de la sociedad que se encuentra permanentemente en movimiento. ¿Somos los individuos parte de un proceso social?
finalizar, trataremos los movimientos sociales como productores de identidades cohesionadoras en la sociedad. Comencemos definiendo lo que son movimientos sociales. Para definir los movimientos sociales, diremos que son entidades colectivas que buscan establecer un nuevo orden de vida. Tienen su punto de partida en una condición de intranquilidad y derivan su poder de la insatisfacción con las formas de vida actual y los deseos de una esperanza para un nuevo sistema de vida. Los elementos que componen los movimientos sociales es la identidad que interactúa con el adversario que representa a la oposición. Ambos forman un modelo social. La identidad por medio de formas de acción se basa en sentimientos compartidos de identidad colectiva. Todo esto está relacionado con la insatisfacción y el conflicto. Los viejos y nuevos movimientos sociales. Los nuevos movimientos sociales surgen en los años 60 como nuevas formas de expresión y lucha. Los partidos políticos tradicionales se deslegitiman. Los NMS surgen como una reacción de la sociedad ante un nuevo problema provocado por los efectos colaterales negativos del crecimiento industrial. Transforman los valores de la sociedad y responden a la demanda de sentido. Todo esto tiene que ver con el cambio social y el materialismo, que es la lucha por sobrevivencia, intereses económicos, garantizando los mismos para un estado de bienestar mejor. El cambio social. Las necesidades económicas y de seguridad física personal luchan por la supervivencia, mientras que las necesidades sociales y de autorrealización luchan por la calidad de vida. Todo esto tiene que ver. La sociedad industrial tiene valores materialistas que se relacionan con la sociedad post-industrial que tienen valores post-materialistas. La libertad de tener tiene que ver con la industrialización, desarrollo capitalista, democratización, estados, nación, surgimiento de la sociedad civil, individualismo, medios de comunicación de masas, mientras que la libertad de ser tiene que ver con la globalización económica, política y cultural, la crisis de los estados-nación, la pérdida de relevancia social de la religión, el trabajo, la política como fuentes de identidad social. Como ejemplos de libertad de tener, tenemos los movimientos sociales clásicos, el movimiento obrero, por ejemplo. Mientras que en la libertad de ser, tenemos los nuevos movimientos sociales, como el movimiento ecologista o feminista, que tiene énfasis en identidad y en el análisis del discurso. Tipos de clasificación. Los movimientos se dividen en 4 ramas. Los proactivos, que son transformaciones de las relaciones humanas, como el movimiento ecológico o feminista. Los reactivos son la resistencia en nombre de la nación, la etnia, la localidad, etc. Los revolucionarios tienen estrategias de enfrentamiento y construcción de nuevos espacios de poder. Creen que el cambio es desde afuera. Reformistas tienen una estrategia de institucionalización y de cooperación con las instituciones establecidas. Creen que el cambio comienza desde adentro.